Vamos a continuar la serie que hemos estado viendo en estas semanas. Estamos viendo una serie que se llama Mentiras que no te dejan avanzar. Muchas veces nosotros nos obstaculizamos el llegar a la meta que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Dios te salvó no para que te quedes donde estás. Dios te recibió con todos tus pecados, con todas tus inmadureces, con todo tu desbalance emocional. Pero aunque Dios te salvó por misericordia y te dice, ven hijo como estás, Dios no quiere dejarte donde estás. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios quiere tomar nuestra vida y Dios quiere moldearnos así como el alfarero trabaja con el barro. Dios quiere desarrollar en ti y en mí madurez, carácter, y hay metas que como cristianos tenemos que tener en nuestra vida espiritual. Pero también hay metas como seres humanos, anhelos de nuestro corazón, que nosotros tenemos que ver si esas metas y anhelos compaginan con la palabra de Dios, si son compatibles, si son conforme a la voluntad de Dios, y en base a ello seguir adelante. Sin embargo, a esta vida se viene a luchar. Siempre enfrentamos retos, siempre enfrentaremos problemas, siempre enfrentaremos desilusiones. La Biblia dice que el que no trabaja no puede comer. Aún para comer necesitas esforzarte y trabajar. La vida está llena de retos. Como decía Jesús, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Entonces hay una gráfica que es una gráfica práctica que dice, ¿estás contento donde estás? Es una pregunta. Y tenemos que tener cuidado de no hacer el perseguir la felicidad, porque eso es un espejismo, es algo ilusorio. La felicidad no es algo que tú llegas y ya llegaste y eres feliz. ¿Estamos de acuerdo o no? La felicidad es un estado de actitud de la mente que confía en Dios, que confía en aquel que tiene el futuro nuestro en sus manos. Es el contentamiento que solo Dios puede dar. Pero también nos da satisfacción lograr metas, alcanzar logros como seres humanos, cuando podemos ahorrar y soñar como familia y trabajar y esforzarnos y poder juntar para el pago mensual de una casa y saber que es nuestra casa y que no es un departamento donde hacen ruido arriba o donde nos están pegando con la escoba abajo que nos callemos. Dices, ay, gracias a Dios, al fin tengo mi casa, gracias Señor por tu misericordia. No tenerla no te hace menos. Hay gente que no tiene ni siquiera un techo y que no tiene ni siquiera una cobija. Somos bendecidos. Pero cuando tenemos esos logros trae satisfacción y alegría al corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estás? ¿Estás contento donde estás? La pregunta es sí o no. Y la pregunta es, si tienes contentamiento, sirviendo a Dios, ves donde Dios te ha sacado, continúa haciendo lo que estás haciendo. Continúa con fidelidad en el Señor. Pero si la pregunta es no, si dices, ay hermano, es que tengo unos problemas de salud difíciles y no he ido al doctor por falta de dinero o por falta de decisión. Entonces tú dices, bueno, entonces tengo que hacer algo diferente si este dolor de muela no me deja, o si el problema con la situación con mi hija o mi hijo que está en rebeldía. Señor, dame la gracia, transforma su corazón. Padre, trata con él o con ella para que ella o él se dé cuenta que te necesita. Señor, ayúdame a saber cómo tratar con mi hijo o mi hija para que... Y es difícil porque hay una cosa que el Señor no hace, y esa cosa que el Señor no hace es forzar la voluntad de las personas. ¿Es Dios todopoderoso? Claro que sí. Pero algo que vemos en la Biblia es que Él continuamente nos está pidiendo venir a Él. Continuamente nos está invitando al arrepentimiento. Dice la palabra, con cuerdas de amor me has atraído a ti. Y una de las cosas que por eso a veces oramos años por un esposo cabeza dura, por una mujer terca, criticona, por una tía molestona o lo que sea, y decimos, es que ya tengo años orando, es porque Dios no te va a forzar. Dios te ama y te dio libre albedrío, no te hizo un robot. Entonces, si no estás contento donde estás y quieres ser feliz, la pregunta es, si no quieres ser feliz, pues continúa donde estás. Porque si continúas haciendo lo que estás haciendo, vas a continuar estando donde estás. ¿Estamos de acuerdo? ¿No te gusta donde estás? Tienes que cambiar algo de lo que haces. No estás orando, no estás leyendo tu Biblia, no te has disciplinado en comprometerte con Dios, comienza a hacerlo. No has tratado a tu esposa con amor, no has pedido perdón, no has reconocido tus faltas, vas a continuar estando donde estás. Entonces, si quieres ser feliz, cambia algo. Y así como un guisado puede quedar arruinado o incompleto porque le falta un ingrediente. Hermanas que cocinan, o hermanos, porque aquí en esta iglesia tenemos como 7, 8 personas que están de cocineros. ¿Verdad que a veces un ingrediente es vital para un guisado? ¿Qué ingrediente es vital
por ejemplo, ¿para qué viene a su mente? El pan francés, si no le pones el huevo no se pega bien, no se hace. Imagínense un empanizado sin pan, una milanesa sin empanizado, pues ya no es milanesa, ¿verdad? Entonces, a veces en metas frustradas, porque tú dices, es que lo he intentado, pero no he podido. Vimos que la primera mentira era no puedo, la segunda era, si no hago nada todo está bien. ¿Se acuerdan? Los mensajes anteriores. El mensaje de ahora es, ¿cómo salgo del estancamiento? Que ya comprendí, pastor, por lo que usted nos habló de la palabra, de que como cristianos tenemos que creer que no tenemos que estar paralizados por el temor de decir no puedo, y menos cuando ni siquiera lo hemos intentado o lo hemos intentado mal. Hermano, ya entendí que no puedo quedarme sin hacer nada y esperar que las cosas estén bien. Dios quiere que actúe confiando en Él, sometido a su palabra. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿cómo le hago? Yo tengo años tratando de bajar de peso y no he podido, y es una de mis metas. Esa meta es terrible porque son billones de dólares que la gente gasta en pastillas de bajar de peso y es dificilísimo. Y uno hace una dieta y baja, pero luego rebota y gana más de lo que antes tenía. Y entonces la clave es, Señor, ¿cuáles son las claves para alimentarme bien? Porque no quiero quitar de mi vocabulario la palabra dieta, ¿verdad? Porque dieta, ya empiezo a pensar en taquitos. Entonces la clave está en pensar, ¿cómo puedo comer bien y no llamarle dieta? Llamarle, me quiero alimentar bien. Estaba oyendo que si comes, por ejemplo, medio aguacate en el lunch, a la hora de la comida, con eso te sientes satisfecho. Si reduces tus azúcares, el otro día me pasó que estaba empezando a bajar de peso, contento, y todavía quiero continuar, pero comí un pedazo de pastel y le digo a Paola en la noche, ¿sabes qué? Tengo hambre, quiero más. Comí pan, creo que sí, pan del pastel y azúcar, y le digo, tengo hambre. O sea, en vez de satisfacerme, me hace querer más comer. Entonces tengo que decir, no, tengo que quitarme de mi alimentación eso y empezar a comer bien, y no es fácil. Pero a veces en metas frustradas quizá ha faltado oración. Si tú crees que puedes solito sin Dios, o sea, hay gente que logra cosas y que no son cristianas, y que las logran con esfuerzo y determinación sin Dios. Pero ¿de qué sirve si no tienen vida eterna en Jesús? ¿De qué sirve si aunque han alcanzado la fama, están vacíos en su corazón? Están sin Cristo. Estaba viendo que varios deportistas, Michael Phelps, han oído hablar de él, ¿no? El mayor condecorado en las Olimpiadas de todos los tiempos. No sé si tiene 19 o 20 medallas que ha recibido de natación. Y tiene el muchacho, ¿cuánto tiene? 25, 26 años, no sé cuánto tiene, jovencito. Y estaba buscando rehabilitación de drogas. También uno de los peleadores más grandes de todos los tiempos en artes marciales mixtas, John Jones, no sé si han escuchado de él. También nadie le ha ganado, le ha conquistado a los mejores, y recién entró a un centro de rehabilitación por cocaína, por drogas. Entonces ves que logran metas, sí, con la clave de lo que a ti y a mí a veces nos falta, que es determinación. Pero ¿de qué sirve estar en la cúspide del mundo cuando su corazón no está en sintonía con Dios y están vacíos? Entonces es una meta de decir, Señor, yo quiero someterme a tu voluntad, pero a la vez, Señor, tener contentamiento y paz, y a la vez perseguir metas sanas en mi vida. Entonces ha faltado a veces un plan, porque nada más es un sueño que tienes de hacer algo, pero nunca lo has puesto por escrito. Ha faltado oración, disciplina, consistencia, obediencia a Dios, consejo sabio o ingredientes ausentes. Entonces, ¿cuál es la receta básica que vamos a ver en esta tarde? La primera es, si quieres salir del estancamiento, alcanzar metas en tu vida, lo primero que tienes que hacer es establecer qué meta quieres alcanzar. Establece una buena meta. Segundo lugar, establece una estrategia sabia. Por ejemplo, yo puedo decir, mi meta es correr un maratón de 20 kilómetros. Ok, qué bonita meta. ¿Y cuándo lo vas a correr? Pues no sé, esa es mi meta. Pues, más bien es tu deseo. Pero no es un deseo y se quedó en deseo y nada más. ¿No es cierto que a todos nos falta eso? Muchas veces. No. Entonces, si quieres una meta, dice, bueno, te quedó la meta de correr un maratón de 20 kilómetros y me voy a inscribir al maratón que va a ser en agosto en el parque tal. Ya me metí a internet, busqué dónde hay maratones de 20 kilómetros y encontré uno. Entonces, lo que necesito es establecer una estrategia sabia. Porque si me presento de la noche a la mañana en el maratón de 20 kilómetros a correrlo, ¿usted cree que llegue a la meta? No, yo creo que voy a tener apenas, voy a llevar ni un kilómetro y voy a ir, espérate, déjame y me paro.
Digo, no voy a aguantar. Eso no es una estrategia. La estrategia tiene que ser, ok, tengo que empezar a caminar 1 kilómetro esta semana todos los días. La siguiente semana voy a empezar a caminar 2 kilómetros. La siguiente semana 3. Y para el fin de mes ya voy a estar caminando 4. Para el segundo mes ya no lo voy a caminar, lo voy a trotar 3 kilómetros. ¿Se fijan? Entonces estableciendo una estrategia sabia. Otra estrategia sabia es decir, ok, ¿quién corre kilómetros aquí? ¿Y quién corre? Y de repente descubro que Ricardo corre. Entonces me reúno y digo, Ricardo, ¿cómo le haces tú para correr tus kilómetros? Mira, tienes que cuidar esto. Le pregunto a gente que sabe de eso. Y entonces digo, entonces no era como yo creía. Busco consejo sabio en Dios y empiezo a establecer una estrategia sana para lograr la meta. En tercer lugar, es suficiente que yo tenga una buena meta, una estrategia sabia y que el día del maratón no me presento. No. Necesito tener seguimiento en la meta que me he fijado, ¿sí o no? Entonces, acciona con determinación y con perseverancia. Eso es lo que vamos a hablar. Entonces, establece una buena meta, define una meta que valga la pena. Quiero que pienses ahorita mismo en tu vida. ¿Qué meta valdría la pena en tu vida? ¿Que haría mejor tu vida? Y que sea una meta que es agradable delante de los ojos de Dios. Podría ser una meta de este año, mejorar la relación con uno de tus hijos, mejorar tu matrimonio. Podría ser la meta de este año, decir, este es el año que yo dejo de estar solamente sentado en la iglesia y va a ser el año que voy a comenzar a servir al Señor. Este es el año que va a haber una persona o varias que van a venir a los pies de Cristo porque voy a dejar la luz de Jesús brillar en mi vida. ¿Qué meta puedes establecer? Bueno, las metas, para ser inteligentes, tienes que preguntarte, ¿qué necesito o quiero lograr? ¿En dónde quiero estar? Por ejemplo, los jóvenes, si salen de high school, dicen, pues quiero estudiar en college. ¿Cómo puedo hacer yo para estudiar en college cuando no hay becas o a lo mejor carezco los papeles? Bueno, hay oportunidades, busca, toca puertas. ¿Por qué lo quiero lograr? Es algo muy importante, la motivación de tu corazón. Si tú dices, hermano, yo quiero tener dinero. Ok, la pregunta es, ¿por qué quieres tener dinero? No, pues es que quiero darle una mejor vida a mi familia y comprarme un mejor carro. Pero analiza bien, ¿cuál es tu motivación? En la Biblia se oye la historia de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Eran un matrimonio que cuando Bernabé, que predicó el evangelio con Pablo, vendió una propiedad que tenía y la trajo a los pies de los apóstoles para llenar necesidades de los necesitados y expandir el reino. Ananías y Zafira vieron que la gente vio con gran admiración a Bernabé. Entonces ellos dijeron, pues mira, hacemos eso y nos empiezan a tratar todo el mundo con admiración. Oye, ¿por qué no vendemos el terrenito que tenemos ahí que como quiera íbamos a vender? Entonces haz de cuenta que lo vendieron en $100,000 y trajeron $20,000 a los pies de los apóstoles y dijeron, aquí está los 20,000 de todo el terreno que vendimos. Y el apóstol Pedro dice, tu dinero, le dice que ha mentido, dice, Ananías, no has mentido a los hombres sino a Dios. Y en ese momento dice la Biblia que Ananías cayó muerto. Fue una disciplina de toda la iglesia. Y luego llegó su esposa y tuvo la oportunidad de decir la verdad y también cayó. Y ese versículo es un versículo bien raro, difícil en la iglesia de entender nosotros hoy. Pero dices, ¿por qué pasó eso? Porque Dios estaba viendo la motivación. Estaban haciendo algo bueno, pero mintiendo y con la motivación equivocada. No querían hacerlo para que las necesidades de los necesitados fueran llenadas, sino lo querían hacer para que la gente los reconociera a ellos. Y cuando nosotros servimos a Dios, se trata de Él, no de nosotros. Se trata de que Él reciba la gloria y el reconocimiento. Dice la Biblia, ¿qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? No es tuyo ni es mío, es algo que Dios nos ha dado, cualquier don que tengamos. Entonces, si Dios es parte central de nuestra vida, nuestras metas tendrán base en Él. Una meta buena debe ser específica, medible y debe ponerse por escrito. ¿Cuántas veces tú has pensado lograr cosas que nunca has escrito, nunca has desarrollado un plan y nunca las logras? Hermano, a mí me gustaría algún año leer la Biblia. ¿Y qué esperas? Pues no sé, tengo como 7 años que he querido hacerlo. ¿Sí? Bueno, pues ponlo por escrito, haz una estrategia y hazlo. Vamos a ver metas no específicas. Quiero leer más. ¿Es una meta específica? ¿O no? No, porque no estás diciendo cuánto. ¿Cuánto quieres leer? Quiero mejorar mi matrimonio. ¿Es una meta específica? ¿Qué significa mejorar tu matrimonio?
Pues por ejemplo que mi esposa y yo no peleemos tanto y nos comuniquemos mejor. Entonces tu meta es mejorar la comunicación con mi esposa y reducir el número de conflictos que tenemos. Pero nada más con hacerlo así ¿se va a lograr? No, necesitas establecer pasos. ¿Qué vamos a hacer para que eso suceda? Cuando nos enojamos y uno de los dos pierde el control y empieza a gritar y quiere soltar la puerta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudarnos, ¿sí? Cuando yo me casé con mi esposa, yo en mi familia tendemos a levantar la voz cuando peleamos. Y dice, ay pastor, usted pelea. Pues soy de carne y hueso, soy humano. Todos los seres humanos tenemos diferencias. Y cuando en mi familia teníamos una discusión, yo le decía a mi hermano, no Marcos, yo te dije que fueras, no es cierto. Y podíamos levantar la voz, pero después estábamos como si nada hubiera pasado. Pero en la familia de mi esposa no es así. Entonces en la familia de mi esposa, cuando yo decía con pasión, Paola, te pedí por favor que hicieras eso, me decía, ¿me estás levantando la voz? No, no te estoy levantando la voz, así hablo, es parte de mi personalidad, me estás levantando la voz. Entonces entendí que esa voz que yo levantaba era suficiente para que alterara a mi esposa y ella se sintiera que estábamos en un conflicto. Entonces, ¿cuál fue la clave? Que mi esposa aprendí que cuando mi esposa me decía, baja la voz, entonces yo tenía que bajar la voz y le decía, sí, perdón, ok, lo que quiero que entiendas, ¿sí? Y entonces trataba de hablar, y a veces esas cositas pequeñas ayudan en un matrimonio, el ponerse de acuerdo. Si hay ocasiones en que dices, mira, si me hablas ahorita, cargado del trabajo, voy a explotar, voy a hacer cosas, decir cosas que no debo. ¿Sabes qué? ¿Por qué no hacemos algo? Cuando te sientas así, que está llegando el calor y va a hacer ¡pii! Vas a explotar, ¿por qué no te sales afuera y esperas a que se te baje? Es más, te compro un costal de esos de box para que le des. Y entonces ya que se te baje, ya entras y platicamos las cosas, pero tú me vas a decir cuando estás listo. Sí, a veces hay acuerdos que tienen que hacerse. No basta con decir, quiero mejorar mi matrimonio. ¿Quieres mejorar tu matrimonio? ¿Qué necesidades de tu esposa no estás satisfaciendo? Otra, quiero adentrarme más con Dios. Es específico. No, ¿qué significa adentrarme más con Dios? En este año quiero fallar lo menos posible a la iglesia, porque cada vez que voy los domingos recargo mi vida espiritual. La fe viene por el oír por la palabra de Dios siendo explicada y asimilada en mi corazón. Quiero congregarme en un grupo de vida, porque sé que es la voluntad de Dios que me congregue en la asamblea grande, pero también en un grupo donde hay amor, donde podamos platicar, conocer amigos, gente que está orando por nosotros. Quiero mejorar mis finanzas. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo le vas a hacer? Pues a lo mejor necesitas sentarte y ver cuáles son tus ingresos, cuáles son tus salidas, ponerlos por escrito, ver con qué propósito lo quieres hacer, cómo lo vas a hacer. Quizá hay que cortar el cable, quizá tienes que entregar el carro que sacaste del dealer y comprarte un carrito de $2,000 y no estar pagando $300 al mes en el carro. Yo no sé cuál sea, o quizá tienes que salirte del lugar donde estás pagando $1,400 y salirte de un lugar donde vas a pagar $1,200 y ya van a ser $2,400 de ahorro en el año. Pero tienes que ser específico. Quiero perder peso. Bueno, ¿cómo? Bueno, entonces debes establecer metas buenas basadas en la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que mejore mi matrimonio? ¿Sí o no? ¿Es la voluntad de Dios que yo conozca su palabra y que me entregue a Él y lo conozca más? ¿Es la voluntad de Dios que yo ore todos los días y tenga un devocional con Él? ¿Son metas bíblicas de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que yo le dé una mejor vida a mis hijos si me es posible hacerlo? Sí, siempre y cuando no me distraiga de poner a Dios en primer lugar en mi vida. ¿Es la voluntad de Dios que cuide mi diabetes o mi enfermedad o que cuide mi peso? Sí, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Algunos templos más grandes que otros, pero ahí es templo del Espíritu Santo. Ahora, entonces vamos a ser específicos. Hay que leer un libro por mes. ¿Es específico eso? ¿Qué es más específico? ¿Decir quiero leer más o decir quiero leer un libro por mes? Porque ya estás poniéndote a decir, este libro, nada más no voy a agarrar el de 1,000 páginas, puedes agarrar un libro de 200 páginas y decir, mi meta es cada vez antes de acostarme tener mi Biblia a un lado, leer un capítulo y avanzar en el libro que estoy leyendo de devocional, porque quiero aprender más de Dios, o en el libro de doctrina bíblica, yo no sé, pero eso es específico. Quiero hablar de Cristo a una persona por semana. ¿Es eso específico o no? ¿Cree que podemos? ¿Hay oportunidades? Y si tú lo pones por escrito es más fácil. Hay un hermano que tiene una organización evangelística en Venezuela
estuvo con nosotros, y Francisco Olar, y tiene algo que se llama Acción 52, donde le dan 52 semillitas en una bolsita a las personas que se comprometen con Dios. Entonces, cada semana que pasa, porque el año tiene ¿cuántas semanas? 52. Entonces, cada semana que pasan, saca una semillita y le habló de alguien de Cristo, se come la pepita o la semillita o la tira a la basura, ¿no? Entonces pasa otra semana y cuando tiene el año tiene que quedar una o tiene que quedar 0. Y eso es una manera medible de que él ve que le habló a 52 personas de Cristo cada semana. Qué bonito, ¿no? Leer un capítulo de la Biblia diariamente, ¿es eso medible o no? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esa meta y de repente me atraso y tuve un día muy conflictivo, me salieron situaciones y no leí mi capítulo de la Biblia y me voy a dormir cansadísimo y al día siguiente me levanto y digo, no lo leí, ¿qué hago? Bueno, me desanimo y digo, ya perdí la cuenta, ¿de qué sirve? No, uno tiene que volverse a decir, no, ya me había comprometido, lo voy a hacer, a lo mejor leo 2. ¿Y qué pasa si no lo leo tampoco? Lee 3, hermano. ¿Y qué pasa si no leo 4? Y luego de repente, ando atrasado 20 capítulos. A veces hay gente así, bueno, por lo menos vas 5 atrasados, vuelve con 1, pero vuelve. Empieza a desarrollar consistencia. Pídele a Dios consistencia. Orar 10 minutos cada mañana. Y si se te da tienes que salir corriendo al trabajo, llegas en el trabajo y oras 10 minutos o en la noche llegando a tu casa. Bajar 1 libra por semana es mucho. 1 libra, a veces pensamos, es que tengo que bajar 40 libras y suena mucho. Pero si tú dices, quiero bajar 1 libra por semana, ¿es posible? Sí, sí se puede. No lo veas como dieta, velo como voy a alimentarme mejor. Velo como no voy a comer Coca-Cola o refrescos, a lo mejor con eso tengo. No voy a comer un pan. Si a la hora de mi sándwich me como 2 panes, le quito la tapa y dejo a un lado el pan y me como solo el sándwich o la hamburguesa con un solo pan. De poquito en poquito uno va logrando las metas. Muchos pocos hacen, grandes muchos. Dejar 4, porque es que no tengo trabajo, hermano. Mi meta es conseguir un empleo. Bueno, ¿qué necesitas? Mi meta es dejar 4 solicitudes de empleo por semana. Algunos de ustedes están en trabajos donde no se sienten contentos. 60% de la gente trabaja en lugares que hay tensiones, que no están contentos trabajando en ese lugar. Y déjeme decirle una cosa, no hay mundo perfecto. El mundo se viene uno a esforzar y a trabajar y no hay trabajo perfecto. Hay algunas personas que dicen, no trabajes más un día en tu vida. Encuentra algo que te apasiona hacer, que harías gratis aunque nadie te pagara. Y entonces estudia eso, que te den oportunidades de hacerlo poco a poco. Aprende a hacerlo bien y luego encuentra a alguien que te pague por hacerlo. Y entonces ya te sientes que no estás trabajando, sino te sientes que estás haciendo lo que amas hacer y que encima te están pagando. Qué bendición, ¿no? Entonces, la clave está en que si estás en un empleo que no estás contento, o que no te dejan venir el domingo a la iglesia, o que no te dejan abrir tu casa para dar un estudio bíblico, ora y dile, Señor, tú conoces mi corazón, mi anhelo este año es servirte, en mi trabajo no me dejan venir, pero Señor, tú eres prioridad, yo creo que tú eres poderoso y estoy pidiendo conforme a tu voluntad. Yo te pido, Señor, que me des un empleo, que me paguen mejor y que me dejen venir a la iglesia los domingos y me dejen servirte una vez a la semana. ¿Amén? ¿Se puede? Claro que se puede. Dice la Biblia, no tienen porque no piden. Y luego dice, a veces piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites en vez de enfocarse en Dios. Entonces, quiero tener listo mi resumen. ¿Saben lo que es un resumen? ¿Sí? Es un currículum, le decimos en español. ¿Dónde has trabajado? ¿En qué eres bueno? Y hasta eso puedes mejorar, porque a veces tienes tu resumen, pero tu resumen habla muy mal de ti. ¿Qué pasa si yo llego a pedir un trabajo con pantalones de mezclilla por el piso, con un tatuaje y una camiseta? Y le digo, soy muy buen trabajador. Hay chances, depende de dónde pida trabajo, ¿verdad? Pero lo más seguro es que no les dé muy buena impresión. Entonces, si vas a pedir un trabajo, cuida tu apariencia. Ve limpiecito, bañadito, con la ropa planchada. Y entonces piensa, ¿qué tengo yo que ofrecer? Hasta eso tienes que pedir ayuda. Pídele a alguien que sepa de eso, que te ayude a hacer tu resumen. Por eso a veces nos falta un ingrediente y no logramos las metas de tener el trabajo que queremos. Porque no cuidamos nuestra presentación por escrito, nuestra presentación física. Son cositas sencillas. Pero la Biblia nos dice en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría,
Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Está hablando de sabiduría para enfrentar las pruebas. Pero yo creo que el mismo Señor nos puede dar sabiduría para escoger bien una pareja si eres soltero. Nos puede dar sabiduría para poder tener éxito en nuestros trabajos. Nos puede dar sabiduría para poder empezar a ser buenos esposos o esposas o buenos padres. Entonces, memorizar un versículo bíblico a la semana, ¿es una meta lograble? Porque tú guardarás, Señor, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8, o 8:4, ¿cuál es? 4:8, ¿no? Entonces, tengo que llamar el martes y sacar cita con un doctor lo antes posible. Quiero caminar 30 minutos 4 veces por semana. ¿Son metas específicas o no? ¿Sí? Quiero decirle a mi esposa que la amo una vez al día. Quiero cada vez que llego darle un abrazo. Amén, hermanas. Darle un abrazo y un beso cuando llegue. ¿Sí? Son metas. Quiero leerle a mi hijo o a mi hija una historia bíblica por lo menos una vez a la semana y orar con ellos por lo menos 3 veces a la semana antes de acostarse. ¿Son metas específicas? Sí. Ponlas por escrito y en inglés en track. ¿Cómo se llama eso? Sigue si estás haciendo lo que te has fijado. Dedicar 30 minutos de calidad a cada hijo una vez por semana. Quiero pasar con mi esposa 2 horas de tiempo de calidad cada semana. Ya que se duerman los hijos, vamos a platicar. Sacamos un juego de mesa y jugamos, nos reímos. Cuando esté bonito el clima, la tomo de la mano y salimos en la cuadra a dar la vuelta y la abrazo y le digo, véngase mi vieja, ¿verdad? ¿No? La quiero mucho, véngase conmigo. Y dedicarle tiempo a la familia. Quiero facilitar un estudio bíblico para agosto. ¿Es específico y medible, sí o no? ¿Sí? Bueno, el miércoles voy a comenzar a entrenar a aquellos que quieren abrir su casa. Y tú dices, hermanos, que yo todavía no sé, pero me gustaría saber de qué se trata y a ver si puedo. Ven el miércoles, aquí te espero. Las metas inteligentes son, número 1, conforme a la voluntad de Dios. Si tu meta es salir con una muchacha, un muchacho que no conoce a Cristo, que te va a guiar al pecado, ¿tú crees que eso es conforme a la voluntad de Dios? No, vas a perder tu tiempo, vas a seguir lastimado, vas a lastimar a la muchacha o al muchacho, vas a perder 1, 2, 3 años de nuestra vida. ¿Por qué? Por no poner al Señor en prioridad, por no asegurarnos que nuestras metas son conforme a su voluntad. He conocido personas que quieren salir adelante económicamente y dicen, este año no voy a ir tanto a la iglesia, porque el domingo es cuando hay trabajo y voy a trabajar en las casas y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Y sabe qué pasa? A veces, de veras, como dice la Biblia, que cuando no honramos al Señor con nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestro corazón, dice la Biblia lo que pasó en el libro de Joel, que vinieron los insectos, las langostas y comieron no las langostas del Red Lobster del Marina, sino langostas, son como unos grillos grandototes, se comieron todo el cultivo. Y dice la Biblia de que hasta que nos volvamos a Él, los años que comió la oruga y que comió el gusano y que comió todos estos insectos, el Señor los restaurará cuando nos volvamos a Él en primer lugar. Entonces, pregúntate, ¿es mi meta medible? ¿Tengo un número específico, una manera de saber si lo estoy haciendo o no? Si tu meta es muy general, quiero tener un buen matrimonio, quiero salir adelante en este año, olvídalo, no vas a salir adelante. Si tu meta es salir adelante así nomás, no vas a salir adelante, porque necesitas pasos, necesitas especificidad en lo que vas a hacer. La meta tiene que ser realista, ¿sí? Si quiero perder 40 libras, no voy a decir, para final de años quiero verme como Arnold Schwarzenegger. Pues no, él tiene años haciendo eso, ¿verdad? O quiero verme como señorita México. Pues no. O decir, para final de año yo quiero leer 300 libros. Pues felicidad. O 30 libros. Y si nunca has leído, ponte una meta que sea realista, que sea real, ¿sí? Y debe tener una fecha plazo para que tú sepas si la has cumplido o no. En la Biblia vimos el caso de Gedeón, no Gediondo otra vez, Gedeón. Gedeón era un hombre que estaba en Israel en un tiempo de gran opresión. Los madianitas eran un pueblo enemigo que llegaba, les robaba la comida, los maltrataban, los golpeaban, los oprimían. Y algunos de los israelitas se tuvieron que ir a las montañas y esconderse en las cuevas. Un momento de hambre, de escasez, un momento terrible que ni tú ni yo hemos vivido jamás. Y en esos momentos Dios se manifestó a Gedeón y le dijo, Gedeón,
hombre fuerte y valiente, yo tengo una tarea para ti. Y él se queda, ¿yo? ¿Cómo? ¿Cómo? El Señor está contigo, pero si Dios está conmigo, ¿por qué estoy en esta calamidad? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Dónde está ese Dios que está conmigo? Y entonces Dios le dice que ellos fueron rebeldes a Dios, que están en la situación en la que están porque quitaron a Dios de ser primer lugar en sus vidas, están pagando consecuencias de las decisiones del pecado de su pasado. Y Dios le dice a Gedeón, pero yo te voy a usar para liberar al pueblo. Pero Señor, yo soy el más chico y pequeño de mi clan, y mi clan es insignificante, como a mí, yo. Y ahí vimos el mensaje de no pongas la excusa de no puedo. Si Dios te pone en el corazón una meta, y Él confirma que viene de Él, y esa meta es conforme a su voluntad, no te autolimites, inténtalo orando y sometiéndolo al Señor. Entonces Gedeón había 7 años de opresión y dijo, ok Señor, aquí estoy, ahora sí, a ver si es cierto que tú me hablas. Y se acuerda que agarró un vellón, un pedazo de lana y dijo, a ver si llueve y amanece seco, es que tú me hablaste. Y pasó un milagro. Y luego dijo, bueno Señor, si no llueve y amanece mojado, es que tú me hablaste. Y a veces nosotros así estamos, dándole largas al asunto de lo que Dios quiere, que trabajes en tu matrimonio ya, que Dios quiere que le sirvas ya, que Dios quiere que dejes tu pecado y empieces a orar y le conozcas y le ames y dejarte usar para su gloria ya. Y a veces nosotros le alargamos y Señor, pero ¿cómo? Mi pasado, no puedo. Entonces tienes que establecer una meta sana conforme a la voluntad de Dios y luego establecer una estrategia sabia. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia? Un plan de acción. O sea, mi meta es correr 20 kilómetros de aquí a agosto. Entonces tengo que establecer un plan de cómo le voy a hacer para construir mi condición física, para poder empezar a poder correr, aguantar el ritmo y que cuando llegue agosto yo pueda correr 20 kilómetros. O por ejemplo, mi plan es facilitar un estudio bíblico. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Señor, este año que comienza, tú vas a ser primero en mi vida, Señor. Soy imperfecto, Señor. Batallo con mi carne, batallo con mi pecado, Señor, una y otra vez. A veces te tengo que pedir perdón por las mismas cosas que fallo, pero Señor, tu palabra me dice que la carne es débil. Y Señor, que por eso necesito velar, estar alertas y estar en oración. Señor, hoy quiero en este año fallarte menos. Señor, yo quiero este año que tú uses mi vida. Y yo me voy a capacitar y voy a leer tu palabra y voy a orar y voy a hablar de ti, Señor. Y voy a dar el primer paso de fe. Establece una estrategia flexible. ¿Sabes por qué debe ser flexible la estrategia? Si es una estrategia sabia, es flexible. Flexible es que la puedes, por ejemplo, ¿qué es preferible decir? ¿Y este año cuál es tu meta en cuanto a la lectura de la Biblia? No, pues no tengo meta. ¿Qué es preferible decir? Voy a leer 3 capítulos de la Biblia todos los días. Y lees 1. Bueno, al final del año leíste 365 capítulos y todos los días tuviste un tiempo de reflexión en algo que Dios te habló. Es preferible apuntarle alto y darle a menos, ¿sí?, que no apuntar a nada. Pero es importante que la meta sea flexible, porque si tú te das cuenta que no estás pudiendo, si tú dices, mi meta es bajar 10 libras de aquí a final de mes, eso me la puse muy alto. No, voy a hacer 1 libra por semana y así me la voy a llevar, ¿sí? En Gedeón, la estrategia de Gedeón, de este hombre de Dios, si puede usted leer la historia, le animo a que lo lea llegando a casa en Jueces capítulo 6, capítulo 7. ¿Sabe lo que él hizo? Una vez que confirmó que Dios lo estaba llamando, él hizo algo. En su propia casa de su padre había un altar al Dios de la fertilidad. Estaba buscando en su vida satisfacer su necesidad con otra cosa que no era Dios, con un mentado Dios de la fertilidad. ¿Y sabes lo que hizo? La Biblia dice que él derribó ese altar. Primero sacó de su casa lo que era desagradable delante de Dios, puso en orden su vida. ¿Quieres que Dios te use? Pon en orden tu vida, obedécele. Y levantó en su lugar un altar a Dios y se postró a adorar a Dios. Y entonces, empezando a ordenar su vida, salió afuera y empezó a decir, se buscan valientes, personas que estén cansadas de estar donde han estado viviendo. Que sean valientes para enfrentar a los madianitas que vienen a robarnos comida, a oprimir a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nosotros. Estamos hartos de esta injusticia. Se necesita gente que quiera ya salir de donde han estado. Hay gente a veces que tiene años buscando pareja y siempre errándole, porque siempre las buscan en los clubes y en los bailes. ¿Y sabes por qué no han encontrado nada? Que ahorita ya estarían casados y con una familia y con hijos.
porque están buscando en el lugar equivocado y no han limpiado su vida y no han construido en su vida un altar al Señor. Hay gente a veces que está donde está porque no ha buscado, porque no se ha cansado de estar en el lugar donde están y no han tocado puertas. Dice la Biblia, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Entonces vemos que él armó una estrategia siguiendo la dirección de Dios. Gedeón estaba en decir no puedo, pero había una victoria en el futuro que Dios les iba a dar. Y la pregunta es, ¿cómo puedes llegar tú de decir no puedo yo facilitar un estudio bíblico a verte de aquí a 2 años, como conocí a una muchacha hace 2 semanas, una muchacha salvadoreña como de 25 años de edad, que ella creía que no podía y empezó un grupo en casa de una amiga y con 5 amigas y empezaron a invitar amigas y amigos jóvenes para oír la palabra de Dios y ese grupo creció. Y una nueva cristiana que llegó y creció y se fortaleció y discipuló en el Señor, ahora está a cargo de ese grupo y ella se fue a otra casa, otra vez con 5 personas y ahorita en la sala de su casa tiene 25 personas aprendiendo la palabra de Dios todos los días. Una muchachita salvadoreña de 25 años, se llama Wendy. ¿Sí? Si ella puede hacerlo, imagínate lo que el Señor pone en el corazón de alguien que tenga pasión por el Señor y que le diga, Señor, yo quiero que tú uses mi vida. Soy imperfecto, pero yo quiero, Señor, lograr metas para ti en este año. Primero dijo no puedo, pero Dios le mandó ir. Todo comienza con, ¿qué? Quiero. Todo comienza con, ¿qué? Quiero. Todo comienza con, quiero. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Quiero. ¿Quieres crecer en la palabra de Dios más? Quiero. ¿Quieres ser usado por Dios y que otros vengan a Cristo a través de tu vida? Quiero. Bueno, entonces lo que hay que hacer es establecer una estrategia para lograrlo y avanzar en esas metas en tu vida. Y yo no le estoy predicando a alguien, en primera yo no soy perfecto en haber logrado todas las metas de mi vida, pero sí he logrado cosas por la gracia de Dios. Y cada día yo tengo en mi computadora, yo tengo metas y cosas hasta insignificantes que voy tachando, que gracias a Dios con la ayuda de Dios voy logrando. Y no quito el dedo del renglón y oro al Señor por eso y trato de hacerlo y tratamos de avanzar poco a poco. Y yo les puedo decir que sí funciona. No somos perfectos, hay retrocesos, pero funciona cuando lo ponemos en las manos de Dios y actuamos. Pide la ayuda a Dios, investiga y planea qué necesitas para lograr eso. Comienza con el primer paso. Prepárate para la batalla y Dios peleará contigo, como pasó con Gedeón, que después de 10,000 hombres y todos indisciplinados y algunos cobardes dijeron, sí, yo voy, y a la mera hora algunos de ellos no eran aptos, pero el Señor le dijo, busca 300 entre ellos que sean valientes, entregados a Dios, vigilantes. Y bajaron un arroyo a tomar agua, y los que bajaban vigilantes, viendo a su alrededor, dijo Gedeón, esos son los que van a ir a tu lado y los que voy a usar para darte la victoria. Pero Señor, ¿cómo me vas a dar la victoria con 300 hombres? Porque yo quiero que tú veas que la victoria es mía y no de la fortaleza de los hombres con los que cuentas. ¿Sabías que Dios puede hacer lo mismo en tu vida? Que las cosas que se ven imposibles, dice el Señor, que para Dios no hay nada imposible si es conforme a su voluntad y si tu corazón está en sintonía con la voluntad de Dios, no hay nada imposible. Entonces, Dios les dio una gran victoria porque se presentaron en la montaña con Gedeón, con cántaros, con linternas, y los 300 hombres lo que hicieron es que rodearon el campamento de Madián. Y Dios ya había preparado todo en Madián para que huyeran, porque les dio sueños a uno de ellos que veían que el ejército de Israel les ganaba y venía una roca contra ellos y iban a ganar, Dios les iba a dar la victoria a Israel. Y cuando eso sucedió, se pusieron los 300 hombres, rompieron los cántaros y con espada y con linternas gritaron, ¡ah! Y en la noche despertaron los madianitas, vieron 300 hileras y dijeron, atrás de esas 300 hay 1,000. Son una multitud, no sabían que eran solo 300 hombres. Y agarraron y en la noche se pararon y de repente chocaron contra alguien y dijeron, ¡es el enemigo! Y se empezaron a matar entre ellos solitos. Y empezaron a salir corriendo y empezaron a, ¡ay, tú eres el enemigo! ¡Pum, pum! Entre ellos solitos, corrieron, se hicieron garras y los 300 nada más se pararon así, esperando lo que el Señor iba a hacer. Y Dios les dio la victoria. ¿Pero sabes por qué? Porque tuvieron determinación.
porque obedecieron a Dios, porque no se quedaron contentos siendo oprimidos por los madianitas por 7 años, porque estaban cansados de estar en el lugar donde siempre habían estado y dijeron: ya basta, hay que hacer metas y planes conforme a la voluntad de Dios, donde Dios sea honrado en primer lugar, no para el materialismo económico, no para que brille yo, sino, Señor, para tener una vida abundante que tú ofreces viviendo para ti. El no puedo comienza con quiero. El quiero con cómo lo haré, qué necesito. Seríamos tontos si no pensáramos qué necesitamos. Y a veces somos solo soñadores y sí, yo quiero, pero nunca nos hemos pensado qué necesitamos para hacerlo. Trataré. Y empiezas un primer paso. Y el primer paso haces ajustes. Pero si perseveras, con la ayuda de Dios, Dios te va a dar la victoria. A veces se necesita solo dar un paso. Acciona. El primer paso que vimos es planea una buena meta conforme a la voluntad de Dios. Segundo paso que vimos, establece una estrategia sabia para lograr esa meta. ¿Cuál es el primer paso? Establece una meta buena conforme a la voluntad de Dios. Segundo paso, establece una estrategia sabia para saber cómo vas a lograr esa meta. Tercer paso es: acciona con determinación y perseverancia. Muchas veces la actitud. El mundo está lleno de personas que han triunfado en diferentes ramas para Dios porque han perseverado. Grandes predicadores que se pusieron en las manos de Dios, Dios vio su corazón y solamente fueron obedientes y fueron usados grandemente por Dios. En el mundo de la creatividad, Disney le dijo a una persona que le faltaba creatividad y que no se dedicara a las caricaturas. Y ahora imagínate el mundo de Disney, ¿no? Me estaba diciendo, creo que el hermano Daniel Castellón esta semana me platicaba la historia del coronel de Kentucky Fried Chicken, que llegó con esa receta pidiendo préstamos a bancos para abrir su Kentucky Fried Chicken, y tocó puertas y todos los bancos le decían: no, es ridículo, ¿cómo con una receta te vamos a prestar dinero? No, la receta secreta, ¿no? Y resulta de que creo que fue el banco 1500 que tocó puertas, que le dijo: órale. ¿Qué fue eso? Determinación, perseverancia. ¿Sabes tú que la gente que ha triunfado, solo 15% es talento, 85% es determinación? Pero eso es lo que más nos falta. Y eso es lo que tenemos que decirle: Señor, ayúdame a ser determinado. Y por eso necesitas el recordatorio de poner la meta y la estrategia por escrito. Porque si no la pones por escrito no se puede. ¿Sí? Pero primero asegúrate que la meta sea conforme a la voluntad de Dios, porque si no te vas a encontrar luchando por algo vano. Y dice el predicador: vanidad de vanidades, todo es vapor y vanidad, todo se esfuma. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces acciona con determinación. Mira que este pasaje me llamó la atención. El apóstol Pablo estaba levantando una ofrenda para los cristianos en Jerusalén que estaban sufriendo, sus hermanos en Cristo de los gentiles corintios. Y les dice: ahora terminen, léanlo conmigo. Ahora terminen también lo que comenzaron a hacer, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que les es posible. Tremendo versículo, ¿no? Como para que te lo memorices en esto de lograr metas. Una vez más, léanlo conmigo. Ahora bien, también lo que comenzaron a hacer, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también lo haya para llevarlo a cabo según lo que les es posible. Me decían las hermanas que a veces en las comidas de la iglesia: ¿quién va a traer comida para el convivio? Dice que se anotan 30, 40. Yo, hermano, yo. Y a la mera hora viene una piña, una sandía, una cacerola de arrocito así chiquito. Y de repente a la mera hora solo trajeron comida 5. Y dices: ay, Señor, necesitamos ahora la multiplicación de los peces y los panes, ¿no? Pero, o a veces en las maestras: ¿quién quiere servir enseñando a los niños? Yo. Y a veces llega que la hermana le tocaba, ni revisó su calendario, ni estaba al pendiente, tomándolo como un ministerio que ama y que le da lo mejor a Dios, y nada más no llegó y no le avisó a nadie. Y a la mera hora estamos aquí. ¿Y quién cubre el grupo de 3, hermana? ¿Quién puede? Qué importante es, ¿verdad? Que dice que no solamente tengamos ahora, ¿lo hicieron por mal? No dudamos de la buena voluntad para desearlo. Pero el Señor nos dice que no solamente tengamos las buenas ganas. Ay, sí, yo quiero tener una buena familia. ¿Ya le pediste perdón a tu esposa? No, pues que me pida perdón primero a ella, ¿verdad? Tenemos la buena voluntad para desearlo, pero no tenemos la voluntad para llevarlo
a cabo según lo que es posible, porque a veces no es posible hacerlo todo, ¿verdad? ¿Amén? ¿Está siendo útil eso en sus vidas? ¿Están conmigo? ¿Ya me tardé mucho? ¿Ya le corto? Ok, ya dijeron ustedes, 1 hora más, no es cierto. Dice, todo lo que tienes que hacer para comenzar es el primer paso. Mira, a veces pensamos, ay, la casa está tan desordenada. ¿No les ha pasado, hermanas, a ustedes? ¿Cómo está eso de la ranita? Dice, a ver, ¿cómo está? Dice, a veces quisiera que la chacha viniera y limpiara. Dice, y luego me acuerdo que soy yo y se me pasa, algo así. ¿Se acuerdan de esas ranitas en Facebook? O a veces quisiera limpiar mi casa, pero pienso en qué cómoda está la cama y se me pasa, ¿no? Pero a veces tenemos un desorden en un cuarto o en un lugar y no sabemos cómo empezar, porque apenas acomodamos algo y ¿dónde lo pongo? ¿Verdad? Y a veces porque no nos deshacemos de cosas y no, es que algún día me va a servir, y tiene 15 años llena la casa de eso y nunca le ha servido, ¿no? Pero, mire, ¿sabe cuál es la clave para ordenar? Decir, voy a ordenar 5 minutos. A veces decirle, hijo, ordena tu cuarto. No. Bueno, entonces ayúdame aunque sea a recoger unas cosas solo 3 minutos. Y te aseguro que una vez que empiezas a recoger las cosas del piso, 3 minutos, a recoger las cosas, una vez que empiezas, algo sucede en el cuerpo, que una vez que lo empiezas a hacer, pasan los 3 minutos y dices, no, ya se me quitó la flojera. Lo sigo haciendo otros 5 minutos y otros 10. Y cuando menos te das cuenta, acabaste el trabajo en 4 horas, un trabajo que tenías en tu casa ahí, por 2 años que no habías hecho nada. ¿Verdad que sí? Muchas veces lo que tienes que hacer es comenzar, dar el primer, ay, hay que salir a caminar, hermano, pues si viera cómo me duelen, pues si te duelen así, por lo mismo que estás ahí sentado todo el día y no caminas. Entonces lo que tienes que hacer es pararte, ¿sí? Y empieza a caminar y dices, voy a caminar 5 minutos, y te aseguro que esos 5 minutos se hacen 15. Pero gloria a Dios, ya caminaste 15 minutos, es bueno para tu salud, vas a estar mejor de tu diabetes, vas a lograr tu meta de salir adelante de tu enfermedad. Ay, es que hermano, leer la Biblia, apenas la leo y empiezo a bostezar. Bueno, un cafecito es una opción. Otro es oír la Biblia en audiolibro en una versión reciente. Agarra una versión sencilla de leer, pero el punto es, comienza ya, da el primer paso. Comienza en Jueces 6:7, vemos que derribó altares, Gedeón construyó un altar para Dios, reclutó hombres, hubo un proceso de selección de guerreros. ¿Fue fácil? No, pero ¿qué hizo? Comenzó a hacerlo y Dios le dio la victoria, escuchó a Dios, obedeció a Dios. ¿Qué dicen Filipenses? Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. ¿Qué muestra ahí Pablo? Que a veces nosotros en nuestras metas va a haber avances, pero va a haber retrocesos. ¿Ha experimentado usted retrocesos en sus metas? Dice, hermanos, los que experimento todo el tiempo. Sí, pues sí, sabe que sí, es verdad, no está fácil. Lograr cosas en la vida es como remar contra la corriente. Y necesitas fortaleza y no necesitas cansarte y seguir adelante y remar, o no, eso es nadar, ¿verdad? O remar o nadar, pero tienes que esforzarte, aunque vayas contra la corriente. Pero mira, de poquito en poquito le vas avanzando una pulgada y luego un pie y le vas avanzando y vas avanzando y vas avanzando. Nadie dijo que es fácil. Decimos en México, no son enchiladas, ¿verdad? Aunque las enchiladas algunas son difíciles de hacer la salsa, pero entonces mire, esto lo encontré en internet y me encantó. Es una imagen donde dice lo que nosotros pensamos del éxito, success, ¿no? Lograr metas. Pensamos que es, comienzo acá y llego allá derechito con esfuerzo. Y muchas veces el lograr a las metas es comienzas y das una vuelta por acá y otra vuelta por allá y tengo que agacharme y pasar ¿verdad? Y tienes que dar toda una vuelta y hacer otra vez otro obstáculo, pues ni modos, hay que brincar el obstáculo, ¿verdad? Y lo brinqué y era para allá, pues ni modos. Pero el mundo es de los perseverantes, de los determinados, ¿sí? Es que, Señor, comencé a leer la Biblia y ya tengo 4 años que me pongo la meta de leer la Biblia y nada más me quedo en Génesis 17. Pues, necesitas, a lo mejor la estrategia no es Génesis, comienza por Mateo, por Juan, y ponlo en un calendario, ponlo por escrito, ponlo donde tengas que poner una palomita cada día que lo hiciste. Pero las metas son muchas veces así, ¿sí o no es así? Pero ¿por qué no logramos metas? Porque nos cansamos, no tenemos determinación, no tenemos seguimiento. A veces la mayoría de la gente piensa, son 2 caminos. O le doy para allá y llego a la meta, o le doy para allá y fracaso y escojo no seguir mis metas. Pero muchas veces es así. Le intentas y fracasas.
Y vuelves a intentar y fracasas. ¿Qué le pasó a Edison, el que inventó el bulbo eléctrico? Dijo, he encontrado 1000 maneras diferentes de no hacerlo. ¿Qué eran cada una de esas 1000 maneras? Fracasos. Lo hizo, lo intentó, le dedicó horas y no le sirvió. Lo intentó, no le sirvió. Lo intentó, no le sirvió. Pero a la 1001 vez fue la luz y dijo, lo logré. Muchas veces así son las metas espirituales, familiares, en nuestra vida. ¿Han oído hablar de Michael Jordan? Fue el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Yo creo que sí. En una revista dijeron que era, después de Baby Ruth, el atleta del siglo. En el año pasado ganó 6 campeonatos de básquetbol de la NBA. 10 años consecutivos fue el mejor anotador de toda la liga, de todos los jugadores. Un año fue el mejor el jugador defensivo, el jugador más valioso varias veces. Increíble este hombre. Pero mira lo que escribió. He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me dieron el tiro para ganar y lo fallé y el equipo perdió por mi culpa. He fallado una y otra vez en mi vida, pero es por eso que tengo éxito. ¿Por qué? Porque no se conformaba con fallar, sino que se iba otra vez y cuando nadie lo veía, practicaba y practicaba y practicaba. Iba a los entrenamientos, desarrollaba disciplina, decía, ok, me salió mal, ¿qué es lo que fallé? Estudiaba lo que falló, trataba de corregirlo. La experiencia por sí sola de nada sirve. Hay gente que dice, yo tengo 20 años de experiencia cortando el pelo. Y de repente llega y todo mordidas de burro. Pues 20 años de experiencia, sin análisis. Hermana María Solorio, no es para usted. ¿Dónde está el hermano? Ándale con los niños, ella corta el pelo. Tiene 20 años de experiencia cocinando, pero la experiencia por sí sola no te va a llevar adelante. Es la experiencia evaluada. El que te sientas y diga, a ver, espérate, ¿por qué le estoy regando? Estoy buscando parejas en los valles. ¿Por qué le estoy regando? Porque nunca me he sentado con mi esposa y le he pedido perdón. Y nunca nunca hemos ido a una consejería. Y nunca me he esforzado en pagar de mi dinero para que nos ayuden. Nunca, ¿por qué estoy fracasando? Pues porque nunca voy a buscar trabajo. ¿Sí? Entonces, experiencia que evalúas y mejoras. Dice en Filipenses 3:13, mira lo que dice Pablo, lo que sí hago, dice, me olvido de lo que queda atrás, lo que sí hago, ¿qué dice Pablo? Es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante para llegar a la meta que el Señor tiene para mí. Entonces, ¿qué hay que hacer en tu vida? ¿Quieres que tu pasado defina quién eres tú? Nunca has servido a Dios, nunca has guiado un estudio bíblico. ¿Crees que no sirves para leer la Biblia? ¿Crees que no se te queda nada y tienes mente de teflón? ¿Crees que Dios nunca te podría usar con tu pasado? ¿Será eso verdad? No, claro que no es verdad. ¿El camino hacia adelante es fácil? No, tampoco es fácil. Pero eso no significa que no se pueda con la ayuda de un gran Dios, que dice la Biblia que Él pone en nosotros el querer como el hacer según su perfecta voluntad. Y dice la Biblia que las armas de nuestro ejército en el Señor no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, la destrucción de obstáculos, la destrucción de procrastinación en tu vida constante, el obstáculo en tu vida de falta de disciplina, de falta de determinación. Dios tiene el poder de poner en ti el querer como el hacer. Pero lo que tienes que hacer es cada día levantarte y Señor, en tu nombre voy a poner una meta que sea sabia, que te honre a ti, que sea conforme a tu voluntad. ¿Cuál es la receta básica? Repita conmigo. Número 1, ¿por qué no dices debo? Debo, di debo. Número 1, debo establecer una buena meta conforme a la voluntad de Dios. Número 2, debo establecer una estrategia sabia. ¿Y esa estrategia sabia se hace? Averiguando, preguntando, orando, hasta que la haces, la estrategia. Agarras algo, ¿cómo se come un elefante? Dicen por ahí en inglés. Una mordidita, a mordiditas, poco a poquito, en varios días que pasan, ¿sí? ¿Cómo se comienza una meta enorme? Con pasitos chiquitos, pero consistentes y determinados. Tercer lugar, debo accionar con determinación y perseverancia. ¿Y sabes qué? Muchas veces es un llamado al cambio y el cambio no es fácil, es requete incómodo, no nos gusta cambiar. Pero solamente si quieres que Dios te use debes estar dispuesto a cambiar, a dejar de hacer lo que siempre has hecho para que Dios te use para hacer lo que Él quiere hacer contigo. Salmo 37 dice, encomienda al Señor tu camino
y confía en Él y Él hará. Yo quiero que tú pienses en esta tarde, ¿qué vas a encomendar al Señor ahorita mismo? ¿Qué meta puedes encomendar al Señor que sabes que Dios quiere para tu vida? Y decirle, Señor, en mis fuerzas yo no puedo, lo he intentado antes, pero Padre, este mensaje despierta en mí el deseo de querer hacer mejor las cosas para ti este año. Y aunque haya retrocesos, Señor, el puro hecho de tener una meta que tú pones para mí, yo quiero salir adelante contigo. Quiero concluir con esta advertencia. El pecado no consiste solamente en hacer cosas malas, sino también en poner cosas buenas en el lugar de Dios. La iglesia no es solamente un lugar para que sea motivacional. Yo no quiero que salgas de aquí. ¿Sabes lo que pasa muchas veces cuando uno va a lugares de motivación? Que uno sale bien, sí, vamos a poder, sí se puede, como eso de multiniveles o Amway, ¿no? Y vamos a ser diamante y lo vamos a lograr, y solamente llega uno de cada, no sé, 30,000 y ¡ay, sí, vamos a motivarlos! No. La motivación sin acción de nada sirve. Yo no quiero nada más motivarlos, yo quiero que la palabra de Dios cambie tu mente y te haga fijar metas otra vez conforme a la voluntad de Dios. Y que digas, voy a hacer algo con la sabiduría de Dios este año. Este mensaje no va a ser echado en saco roto. Voy a ser una mejor persona para Dios, un mejor siervo de Dios, una mejor sierva de Dios. Voy a capacitarme para compartir la palabra, para hacer tesoros en el cielo, para que mi casa esté llena con personas que conozco en el transcurso de mi diario vivir, y vecinos y amigos y familiares que van a conocer a Jesús. Sé que mi matrimonio va a ser mejor para Dios, que mi relación con mis hijos va a ser mejor para Dios, que mi deseo de enseñarles de Dios va a ser mejor. ¿Qué meta puedes ponerte? Por eso digo que tengamos cuidado. Hubo una frase que me encantó, que dice, el pecado, sabe que hay un evangelio de la prosperidad que se predica, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad es, tú puedes y vas a salir adelante, y dile no al espíritu de pobreza, espíritu de enfermedad, tú declara que eres conquistador y vencedor, y toda la gente emocionadísima, brincando, amén, aleluya. No. Dice, me encantó esta frase, dice, el evangelio de la prosperidad despierta una insatisfacción con la pobreza para despertar un hambre por el dinero y el triunfo de las cosas materiales. Dice, pero el verdadero evangelio despierta una insatisfacción con tu pecado y con continuar viviendo una vida sin frutos para Dios, para despertar en ti un amor y una pasión por Jesucristo. Amén. Entonces no se trata solamente de que salgan de aquí motivadísimos y sí, el siguiente año voy a hacer $100,000. No. El propósito es que tú, dentro de lo que es realista, salgas de esta tarde diciendo, Señor, la verdad he sido una floja, he sido un procrastinador. Señor, yo sé que ahorita podría tener bendiciones de tu parte que no he vivido porque no me he rendido a ti. Este es el resumen del mensaje. Es mejor tener metas y un futuro anhelado a vivir sin propósito, ¿sí o no? ¿Sí? Es mejor tener un buen matrimonio que no tenerlo, ¿o no? Es mejor encontrar una pareja con la que comparto mi vida a quedarme solo, ¿o no? Depende la persona, cada quien es llamado a lo que es llamado, pero muchas veces así es. Es mejor tener un trabajo que cubra las necesidades de mis hijos a tener un trabajo que no me alcanza, ¿sí o no? Entonces es mejor tener metas y un futuro anhelado, pero siempre, ¿qué? Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Sigue un plan intencional de avanzar en tus metas con Dios guiándote y siendo el primero